Natalia nunca fue lo que se dice una chica normal, y desde bien pequeña tenía entre su propia familia la etiqueta de la rarita. Peor todavía cuando con 5 años decía hablar y jugar con su abuela, cuestión que no tendría nada de particular salvo que Marina, su abuela paterna, había fallecido justamente medio año después de nacer su nieta Natalia. La cosa no mejoró cuando sus padres intentaron explicarle, que aquello solo eran imaginaciones suyas y que su abuelita estaba muerta y enterrada. La niña, ya cansada de la insistencia de sus padres, les respondió que ya sabía que su abuela estaba muerta, pero que ella le había dicho que se iba a quedar una temporada para jugar con su nieta, a la que solo había visto en un par de ocasiones en vida, y ya bastante enferma. Además, Natalia coronó el asunto al decirle también a sus padres, que la abuela Marina estaba muy enfadada con ellos, pues no habían respetado sus deseos de ser incinerada, y después arrojadas sus cenizas desde lo alto del Monte Cueto, lugar por el que solía pasear en sus años mozos. Todo aquello lo soltó la pequeña Natalia con toda naturalidad, y lo peor es que el secreto deseo de su abuela en su lecho de muerte, extremo que solo lo sabían sus padres, dejó claro está a sus progenitores petrificados. Tal es así que su madre, al oír semejante cosa, se derrumbó medio desmayada en los brazos del padre, aunque Teodora era muy dada a la exageración y al dramatismo, una estirada burguesa de buen vivir que nunca tuvo necesidad de trabajar, gracias a su herencia familiar con varios talleres y fábricas de ropa. Así, por culpa del empeño de la remilgada Teodora, acabó convenciendo al padre para que llevara a Natalia al psicólogo de forma discreta, no fueran a enterarse las arpías de sus amigas con quienes tomaba cafés todas las tardes, pues la imagen social y el que dirán para Teodora eran fundamentales. Pero la pequeña Natalia era tozuda como su abuela, y además se negaba a tomar la medicación que el doctor le recetaba, pues decía que la daba sueño y la mareaba. Ella seguía jugando con su abuela, y además ahora también charlaba con algún que otro recién fallecido del barrio, lo cual fue motivo suficiente para que su madre Teodora tomara la decisión de internarla en un colegio a cientos de kilómetros de su hogar. La reputación social era lo primero para Teodora, y si se conocía que su hija era, digamos, algo rarita, podía correr el riesgo de ser el hazmerreír del grupo de estiradas pedorras que tenía como amigas, algo que había que evitar a toda costa, faltaría más. Así creció Natalia sin faltarle económicamente de nada, pero sin el amor de sus padres, años primero internada en una escuela, y después cursando bachillerato en un colegio mayor. Esa falta de cariño lo suplió como pudo, gracias a un par de buenas amigas y a la atención extra de algún que otro profesor, que vieron en Natalia ese brillo natural de quien despunta sobre la media, de ser una muchacha fuera de lo normal, con una personalidad muy acusada. Pasaron así los años y su madre, una vez concluido Natalia el bachillerato, quiso machaconamente que su hija cursara económicas, para que heredara en su día las fábricas textiles de la familia. Natalia se negaba y ella insistía en estudiar su gran pasión, que era sobre todo la historia y las civilizaciones antiguas. Fue este un momento de tensión terrible entre ambas, con discusiones continuas durante jornadas seguidas, donde el padre acababa por no soportarlo marchándose de casa, y es que Romualdo siempre fue un cobarde, poco se parecía a su madre la difunta Marina. Teodora una tarde acabó sacando toda su bilis, y en un ataque de cólera llamó a su hija satánica y bruja, por su gusto por la lectura esotérica y todo lo paranormal, además de niña pija y mimada. Que debía sentar la cabeza estudiando algo de provecho, no historietas y cuentos del mundo antiguo. Natalia llevaba esperando años algo así de su madre, la conocía sobradamente, así que le tenía también una respuesta acorde a la situación. Natalia miró a su madre, diciéndola que era una pija mimada en dinero, pero mísera y pobre de cariño por parte de sus padres. Además, no te preocupes por la gestión futura de las fábricas, le dijo Natalia, pues hasta alguien como tú lo hace, que no acabaste siquiera el bachiller, pues andabas ya desde joven muy entretenida haciendo el doctorado en chismes y diretes de cafetería, en vestiditos y el aparentar. Así que cualquiera puede contratar a un buen gestor, como lo has hecho tú todos estos años, no tiene mayor mérito. Dichas aquellas palabras, Teodora le propinó una sonora bofetada a su hija Natalia, que pareció resonar por toda la casa. Natalia tomó camino a la puerta de la calle, mientras su madre la echaba de casa a gritos,
pero antes de cruzar el umbral tuvo un ligero mareo. Con dificultad se dio la vuelta, y con los ojos todavía medio en blanco, pudo dejar un último recado que acabó por helar la sangre a su madre Teodora. Tu querida Carmen, esa mala pécora que tienes por amiga, ha ido dejando a su paso demasiados enemigos, incluso hoy los que más la odian son los de su propia familia. De aquí a un año más o menos, te levantarás una mañana y verás en la ventana de la cocina a un gran gato negro, arañando con saña los cristales. Después se te romperá en 1000 pedazos tu querida taza de loza italiana, la que lleva grabada tu nombre con letras de oro. Cuando ésta estalle en el suelo llamarán al teléfono, para darte la noticia de que a tu amiga la habrán liquidado, pues la veo sin vida en medio de un gran charco de sangre. Aquellas palabras de su hija, todavía con los ojos traspuestos y la piel de su cara repentina y extremadamente pálida, dejó a Teodora tal cual petrificada. Natalia desde que era niña estaba dotada del don de la mediumnidad, donde la soledad cotidiana de su adolescencia, hizo que se refugiara en descubrir esa otra realidad. Era en parte muy autodidacta, muy sensible a las energías y con grandes dotes para la conexión con otros planos. Natalia era sin duda ya una gran medium, un diamante en bruto por pulir. Como era una chica precavida, y sabía perfectamente que en una discusión con su madre ésta la podía echar de casa, Natalia había conseguido ir guardando con los años unos ahorros, con los que pudo pagar la matrícula de su primer año de universidad, y buscar un piso de alquiler para compartir junto con otras estudiantes. Su padre iba a visitarla a escondidas de su madre, y seguramente corroído por los remordimientos de conciencia, la pasaba secretamente algunas sumas de dinero. Entre esto y el dinero que sacaba haciendo trabajos y resúmenes para sus compañeros, la joven estudiante fue financiándose el primer año de universidad. Pero su madre Teodora, acabó por enterarse cómo su padre a escondidas la ayudaba económicamente. Teodora hizo el papel de esposa traicionada, y en venganza le montó al marido toda una escena melodramática delante de sus amiguitas del alma, acabando por pedirle en público el divorcio. Teodora esperaba que su marido, como buen calzonazos, fuera ya al día siguiente a suplicarla de rodillas su perdón, y ella, haciéndose de rogar con falsa modestia y magnanimidad, perdonaría a su maridito. Pero pasaron unos días sin noticias de don Romualdo, hasta que una tarde llegó a la cafetería un hombre trajeado portando un sobre, donde se le notificaba a Teodora la demanda de divorcio por parte de su hasta el momento marido. Ahora sí, Teodora se desmayó aparatosamente, no hubo postureo ni simulación, y aquello fue el comienzo de un duro divorcio que se dilataría 2 largos años, con juicio y abogados de por medio, además del reparto de las fábricas, las casas, fincas y posesiones varias. Pero para colmo de males, pocos días después se levantó una mañana Teodora muy cansada, pues casi no había pegado ojo pensando en la inesperada demanda de divorcio que se le avecinaba. Puso la cafetera al fuego, y cuando éste estaba listo cogió su taza de costumbre. De repente resonaron unos chirridos insoportables, que provenían del otro lado de la cocina. Allí en el ventanal, como poseído por el mismísimo demonio, un gran gato negro arañaba la cristalera de la ventana, tal cual quisiera pasar y atacar a Teodora. Esta, chillando, entró en pánico, y escapándosele al momento la taza de sus manos, se estampó contra el suelo quebrando en 1000 pedazos. Ahora a Teodora se le cruzaría cual relámpago por su cabeza, el recuerdo del aviso, sentencia y extrema unción que le hizo su hija Natalia. Volteó como un resorte la vista al teléfono, jadeante y sudorosa, en unos segundos que parecieron durar meses. Pero como las desdichas no suelen venir solas, así comenzó el teléfono a sonar. Teodora no podía creerse todo aquello, es más, no quería, pero el teléfono sonaba y sonaba. En un alarde de rebeldía y coraje, pensó por un momento que podría tratarse de cualquier llamada intrascendente, y que era imposible que la profecía de su hija se cumpliese, pues eso era una completa y tremenda locura. Tomó temblorosa el teléfono, y casi sin voz preguntó quién era. Momentos después, en aquel vecindario, se oyó un grito horrible y desgarrador proveniente de la casa de Teodora. Efectivamente, un integrante de la policía judicial, amigo de la familia desde hacía bastantes años, le comunicó que aquella mañana su amiga Carmen fue hallada muerta en su jardín, en medio de un gran charco de sangre.
Teodora estaba sentada en el suelo de su cocina, sin habla y blanca como un cadáver, cuando de repente volvió a sonar el teléfono. Sonaba y sonaba, lo que obligó de nuevo a Teodora a realizar otra vez un titánico esfuerzo por incorporarse, ponerse de pie y a duras penas descolgar el teléfono. Hola madre, soy tu hija la bruja Natalia, como ves ya te lo avisé el año pasado, que tengas un buen día. De nuevo otro grito, y más desgarrador si cabe, se oyó por todo el vecindario, con origen otra vez en la casa de Teodora. Esta cayó desmayada al suelo de la cocina, y también de nuevo no cabía lugar para los teatros ni exageraciones de antaño. Estaba claro que no corrían buenos tiempos para doña Teodora. Natalia sin duda se había convertido en una medium fenomenal, además pareciera cosa de la mismísima providencia, porque lo que comenzara años atrás como un simple hobby, un blog donde dar rienda suelta a sus conocimientos de lo sutil, ahora ya la reportaba un buen dinero todos los meses, y cada vez más, miles y miles de personas de todo el mundo se suscribían a su blog. Gracias a él comenzó además a ir tejiendo una red de buenos contactos, gente con parecidas inquietudes y vibración, empezando a ser contratada por gente pudiente para hacer limpieza de sus casas, aquellas donde las apariciones, los movimientos de objetos y los ruidos extraños que parecieran venir del mismísimo infierno eran la norma. La pagaban bien, pues no había tarea que se la resistiera, incluido algún que otro exorcismo donde la iglesia había fallado. Sus trabajos eran rápidos y expeditivos. Llegaba a una casa a la que tenía que limpiar muy tranquila comiendo unos cacahuetes, y salía de allí silbando como si tal cosa. De modo que Natalia, como bloguera de éxito arrollador, más los trabajitos que le salían, y unido a que su padre, con el que ahora comía 2 o 3 veces por semana, periódicamente la pasaba una paga procedente de la fábrica que había conseguido con el divorcio, pudo en su último año de universidad alquilar su propio apartamento y comenzar a independizarse. Natalia tenía alta percepción de lo que se denomina en ambientes alternativos como la Matrix, escudriñaba las distintas capas del astral e intuía a los regentes planetarios, incluso en trance pudo verlos en alguna ocasión. Por ello era objeto de seguimiento y ataque por parte de estas entidades, pero estos acabaron cuando una noche pudo repeler, inmovilizar y ejecutar en el astral a un ser de aspecto reptiloide. Ahí se terminaron todas las bromas, y pareciera ser su carta de presentación ante estas entidades, pues tenía la percepción clara que la observaban con miedo desde la distancia. Como le dijera una mujer y también medium ya muy mayor, con la que mantenía Natalia contacto de habitual, pues era muy sabia: Natalia querida, formas parte del brazo armado de Dios, espero que lo tengas bien presente. Pero Natalia llevaba además durante los últimos tiempos, con la mosca detrás de la oreja, pues percibía cada vez con mayor claridad, cómo se avecinaba el fin de una era y el comienzo de una nueva tierra, el comienzo de una nueva humanidad. En los ambientes alternativos lo llamaban el salto cuántico, el ascenso dimensional o el evento solar, cada uno lo percibía a su manera. Ella tenía una fuerte conexión con Gaia, con la que incluso en alguna ocasión tuvo experiencias místicas, donde la Madre Tierra la previno de que la decisión estaba tomada, y que se preparara lo mejor posible para el evento. Además también llevaba un tiempo con la sensación que cuando meditaba cara al sol, éste pareciera palpitar nerviosamente, cual fuera su lenguaje para comunicarse, pero solo para quien supiera escucharle. Pasaron así un par de años, y Natalia había ya acabado la carrera, pero no le interesaba ejercer. Cayó en la cuenta poco después de comenzar la universidad, que si perseveraba en su faceta de bloguera, podría conseguir quizás la tan ansiada autosuficiencia económica. Esto le ofrecería en bandeja a Natalia el lograr desconectar del mayor resorte actual del sistema de control de la Matrix, la esclavitud financiera. De este modo se podría dedicar a lo realmente importante, el crecimiento personal y el aumento de vibración, preparándose lo mejor posible para lo que estuviera por venir, fuese lo que fuese. Era una mañana como otra cualquiera, y Natalia había recién despertado. Acababa de realizar algunos decretos dando gracias al sol de la mañana, como en ella era habitual, cuando por el rabillo del ojo, utilizando visión periférica, sintió literalmente como el sol latiera desbocado. Fue un trance fugaz pero muy intenso, que la dejó pensativa, pues sintió que aquel día no iba a ser precisamente muy normal. Eran las 7 de la mañana,
y se dirigió a la cocina a prepararse un café, al tiempo que seguía dándole vueltas a la cabeza a sus cosas. Mientras el olor a café poco a poco iba inundando la cocina, comenzó a escuchar ruido de sirenas por las calles. Primero pensó que sería algún accidente de tráfico, pero en un par de minutos más y más sirenas fueron copando la ciudad. Algunos chillidos aterradores por el vecindario se sumaron a aquel repentino caos, que supuso el colofón que faltaba porque pareciera que justo aquella mañana, el mundo había decidido volverse loco. Eso es lo que pensaba Natalia asomada al balcón, pero como no tenía excesivo apego a esta falsa realidad material, se dijo a sí misma que aunque un maldito asteroide fuera a acabar literalmente con todo, nada le iba a privar de su sagrada taza de café mañanero. Como no tenía televisión en su apartamento, pues le provocaba de natural gran repugnancia y aversión, ya que sabía que era una poderosa herramienta para zombificar a la humanidad, se le ocurrió echar un vistazo a las noticias por el móvil. Así que Natalia murmuró apurando la taza de café, a ver qué carajos es lo que está pasando. Y los titulares que leyó en su móvil, tal cual la dejaron helada. Muertes multitudinarias por el mundo entero y a la misma hora, en todos los continentes y en todos los países sin excepción. Los muertos se cuentan por cientos de miles, quizás hasta millones, pero se desconoce aún la causa. Lo único en común entre todas esas muertes, parece ser por lo primero que se sabe, que en todas las cárceles los presos más peligrosos, han aparecido muertos sin más en sus celdas. Pero no solo han fallecido presidiarios con terribles delitos a cuestas, sino también numerosos hombres de negocios, obispos y sacerdotes, un buen puñado de presidentes y conocidos políticos de todo el mundo, actores y un sinfín de artistas, así como personas anónimas por doquier. Natalia frunció el ceño y esbozando una pícara sonrisa se dijo a sí misma, que este era el tipo de señal que estaba esperando, este es el comienzo del evento, el de la sentencia final a la Matrix.